Hola amigos, la carta que he escrito este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna Las cartas de Alasraqui, se la dirigí a los creyentes de la 4T. Tengo un prólogo. Me encontré un meme que les quiero compartir que se me hizo genial. El meme dice, yo solo sé que no sé nada. Doctor López Gatell. Si es bueno, ¿no? Neta. Bueno, vamos con... Seguimos escuchando al presidente en sus interminables mañaneras y seguimos viendo y escuchando las mentiras del presidente y de su mediocre gabinete, mentira tras mentira, que lo único que buscan es engañar a su clientela. Comencemos con nuestro presidente. El 24 de marzo, nuestro presidente nos comentó que él tomó la decisión de reducir los precios de la gasolina. Falso como una lombriz de tiburón. El presidente no bajó nada. Los precios de la gasolina lo fijan los mercados internacionales según el precio del petróleo. Históricamente México es un país petrolero. Entre 1980 y el 2005 duplicamos la producción de petróleo. Gracias a esta bonanza petrolera, el gobierno se podía dar el lujo de fijar el precio de la gasolina. En un momento podía decir cuesta tanto y luego tanto, sin importar otros factores. ¿Por qué? Pues por los grandes ingresos petroleros, el gobierno podía destinar un poco a subsidiar la gasolina. Sin embargo, desde el 2005 y hasta la fecha, la producción petrolera va en declive, por lo que el gobierno no tiene los suficientes ingresos para mantener ficticiamente barata la gasolina. Dentro de ese contexto, y como parte de la reforma energética que se emprendió en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es que se decide que el gobierno deje de subsidiar la gasolina y que el precio de esta dependa más de factores de mercado. Estos factores son precios internacionales del petróleo, precio de las gasolinas en Estados Unidos, pues importamos la mayoría, paridad peso-dólar, costos de almacenaje, costos de transportación, ganancia de los distribuidores y los impuestos tanto estatales como federales. De esta manera, desde enero del 2017, la única manera en que el gobierno afecta el precio de la gasolina es a través de mover el impuesto especial a producción o servicios IEPS con el que se grava la misma gasolina. Así, cuando el precio del petróleo internacional sube y va a afectar el precio de la gasolina en México, el gobierno comienza a cobrar menos impuestos a la gasolina para que los precios se mantengan más o menos estables. Obrador sabe que solo a través del impuesto a gasolina es como se puede ahora modificar el precio de este producto. Es por eso que cuando era oposición, en enero de 2017, sugirió que debía de eliminarse este impuesto. Diputada de Morena, va a proponer en la comisión permanente que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones. De acuerdo al procedimiento constitucional, esto es viable, se puede hacer para reformar la ley de ingresos y revertir el aumento en las gasolinas. Lo pueden hacer los diputados. El presidente no se equivoca. Por supuesto que los diputados podrían eliminar el IEPS y así bajar el precio de la gasolina hasta en unos 5 pesos más. Sin embargo, ya hay que decirlo, esto sería un suicidio para las finanzas públicas.
¿Por qué? Pues ante la caída en la producción petrolera, gran parte del sustento ahora del gobierno son estos impuestos que se le cobran a la gasolina. Por último, solo agregaría que este impuesto a la gasolina es progresivo, paga más quien más contamina. El 29 de abril y 5 de junio, el presidente nos hizo el siguiente comentario. Hemos podido domar la pandemia y vamos aplanando la curva de la epidemia del coronavirus. Ajá. ¿Qué quiere decir aplanar la curva? Aplanar la curva, primero, no quiere decir que sea plana como esta mesa. La curva es curva porque aumenta el número de casos, llega a un punto máximo y luego desciende el número de casos, hasta llegar a un punto mínimo. Y aquí sí ya desaparece. Estamos aquí, como lo pueden ver en todas las gráficas que ponemos. Estamos aquí, subiendo todavía, subiendo. Cuando decimos esta expresión para fácil comunicación, aplanar la curva, quiere decir que comparada con lo que hubiera ocurrido si no se hubieran implantado las medidas de salud pública, que son estas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido una curva así. A mí me parece que es bastante claro, pero yo les pido ayuda a ustedes como comunicadoras y comunicadores si creen que esta idea no ha quedado clara a pesar de las múltiples gráficos que hemos presentado. Una curva así es más grande y más aguda que una curva así. Entonces esta curva, decimos, es una curva más plana que esta curva. Al día de hoy ya somos extraoficialmente el cuarto país con más decesos en el mundo, aunque López-Gatell diga que somos el séptimo. En este junio, el presidente declaró que la caída del PIB para fin de año sería máximo del 2% positivo. Ni yendo a Chalma, estaremos entre menos 7.5 y 10%. El Fondo Monetario hoy, hace unos minutos, dice que la caída va a ser del 10.5 en este año, la caída en la economía. Y una ¿En dónde? En el Fondo Monetario Internacional. Y pero que, en México. En México. Y que la recuperación sería… Está muy pesimista. Y que la recuperación sería en el 2021 de 3.3. ¿Cuál sería su previsión? ¿Usted qué No, es lo que yo piensa? estoy optimista a partir de datos objetivos, datos reales, datos duros. Yo sostengo que nos vamos a recuperar pronto. Vamos a esperar. Mire, se pronosticaba que iba a ser en el primer trimestre, claro, solo marzo era un mes afectado, que íbamos a caer hasta 5% y no sucedió así. Entonces, el trimestre más difícil, sin duda, es es abril, mayo, junio. Abril, mayo y junio. El año pasado, el presidente dijo que iban a entregar 3,600 pesos mensuales a 3 millones de jóvenes construyendo su futuro. Hoy, 18 meses después,
no llevan ni la mitad. Y una genial. En 6 meses, el presidente creará solito 2 millones de empleos. Al día de hoy, llevamos 8 millones nuevos desempleados. ¡Ánimo! Dimos a conocer ayer un plan para reactivar pronto la economía. Y lo puedo resumir con este texto para que todos los mexicanos lo conozcan. La gente sí va a saber de qué estoy hablando. Lo que va a aplicarse en 9 meses es esto: 22 millones de beneficiarios de programas sociales. Vamos a estar ayudando a la mitad de los mexicanos, cuando menos con un programa de bienestar. A los pobres les va a llegar casi a todos el apoyo, al 95%. Y ayer me comprometí a que para el 1 de diciembre pueda yo decir que se está apoyando al 100% de los pobres de México. Lo segundo son 2 millones de nuevos empleos, porque vamos a reactivar la industria de la construcción. Este año la construcción del Tren Maya son 80,000 empleos, 2 millones de nuevos empleos. Es nuestro compromiso. Y en caso de los créditos, se van a dar créditos del ISSSTE, alrededor de 600,000 trabajadores, créditos de 25,000 pesos, 50,000 y 150,000 pesos, a tasas muy bajas, a trabajadores al servicio del Estado. Se les van a entregar los créditos y van a haber descuentos, desde luego con plazos, en la nómina. Se van a otorgar alrededor de 1 millón de créditos para vivienda del Infonavit y del Foviste. La vivienda que se va a construir, 50,000 viviendas adicionales en zonas marginadas, muy pobres, esa no es crédito, esos son apoyos directos a la gente más humilde. Y vamos a destinar 25,000 millones de pesos para créditos a 1 millón de pequeños negocios, 500,000 para pequeñas empresas del sector formal de la economía y 500,000 para pequeñas empresas también familiares del sector informal. Este año ya empezamos con la preparación, vamos a buscar un mecanismo sencillo y rápido de entrega de los recursos. Les va a llegar la orden de pago y van a ir a cobrar de inmediato al banco para que reactiven su actividad económica familiar y hasta los 4 meses empiezan a abonar 1,000 pesos mensuales durante 3 años. Esto va a reactivar la economía porque es una derrama económica importante. Tenemos el dinero
y no es deuda, para poder financiar estos apoyos. Estamos juntando recursos de fondos, de fideicomisos, estamos tomando decisiones para profundizar el plan de austeridad republicana. Nosotros vamos a seguir dando apoyo, ¿sí?, a la ciencia, también evitando la corrupción, porque se transferían fondos a fideicomisos para la innovación tecnológica y eran como subsidios a las empresas sin resultados en beneficio de la sociedad. Sigamos con el inepto y mentiroso doctor López-Gatell. El 16 de junio este doctor aseguró que para el 25 de junio sería el fin del primer ciclo de la epidemia del COVID-19. Hoy es 25 de junio y seguimos rompiendo récords de muertos diarios en todo el mundo. Y aquí quiero retomar algo que ya hemos dicho, pero para volverlo a decir. Debemos estar preparados para una epidemia larga. Esto no se va a acabar en una semana. Mientras haya la epidemia en el mundo, va a haber importación de casos. Y una vez que haya en México un momento de transmisión comunitaria, vamos a tener más casos. Que quede muy claro. ¿Cuánto va a durar la epidemia? Eso no es posible predecirlo con exactitud, pero sí hemos dicho desde el inicio que hay que prepararnos para una epidemia larga. Esta epidemia larga es porque en la medida en que haya brotes, epidemias en los restos de los países, esta epidemia se va a ir resembrando de otros países o al interior. En el caso de China duró 12 semanas, o 6 o 7 cuando empezó ya en el periodo de descenso, y no me extrañaría que en algún momento pudiera en México también tener una duración así, que lleguemos a un máximo de casos y luego baje. Pero nos preparamos para una epidemia por lo menos de todo el año en la medida en que pueda estar activa. Ahora, en un momento dado, cuando estemos en la fase de disminución de casos, esto se va reduciendo las medidas y volvemos a una vida normal. Hemos dicho, preparémonos para una epidemia larga, porque si tenemos éxito en retardar la transmisión, vamos a tener una epidemia larga. Eso no agrada mucho, pero se compensa con el hecho de que vamos a tener pocos casos en general, pocos casos al mismo tiempo, y vamos a poder prolongar el momento en donde no tengamos demasiados casos. Son los 3 objetivos de la mitigación. Vamos a hacer más lenta la transmisión, vamos a lograr lo que queremos, que es el número de casos diarios va a ser menor al que ocurriría si no hiciéramos nada, pero se prolonga la epidemia y muy probablemente podríamos estar llegando hasta septiembre u octubre con esta epidemia, con un pico máximo quizá en el mes de agosto. Dejamos una y otra vez en claro que la epidemia no se va a acabar, no se va a acabar ni de un día a otro, ni de una semana a otro. Hemos planteado también con mucha claridad, hay que estar preparados para una epidemia prolongada, posiblemente hasta agosto o incluso septiembre podríamos tener todavía una transmisión activa. Pero si en este momento, del 30 de marzo al 30 de abril, nos mantenemos todas y todos fuera del espacio público, contribuimos conjuntamente a tener menos contagios. Y eso es un logro que vamos a tener toda la población. Esta es una enfermedad para la que no existe un tratamiento específico, no existe una vacuna, y la única manera de disminuir la intensidad de la transmisión es quedándonos en casa, manteniéndonos lejos uno de otro físicamente, porque después va a venir la fase 3. La epidemia no se ha acabado y, como hemos dicho también en repetidas ocasiones, debemos estar preparados para una epidemia larga. Quizás se acuerdan cuando yo dije preparémonos para una epidemia larga, lo sigo diciendo. He sido sumamente consistente. Por cierto, sobre lo que usted decía, esto es muy consistentemente presentado todas las tardes casi, ¿no? Entonces, preparémonos para una epidemia larga, quiere decir que esto se presenta en parches,
Termino con esta respuesta a esta pregunta que le agradezco, Andrea, que consiste en preparémonos para una epidemia larga. Estas mismas palabras las usamos hace varios meses antes de tener el primer caso en México y dijimos preparémonos para una epidemia larga. Larga quiere decir que las curvas epidémicas de distintas ciudades y estados en el país se van a estar presentando durante junio, durante julio, algunas se prolongarán hasta agosto, quizá algunas hasta septiembre, sobre todo en las dos mayores ciudades después de la Ciudad de México que todavía no tienen una transmisión activa o tan activa, Guadalajara y Monterrey. Es posible que cuando entren más tardíamente y dado que son poblaciones grandes, dure la epidemia y se proyecte prácticamente hasta septiembre, quizá hasta octubre. Y en octubre empieza la temporada de influenza. No está garantizado, pero es probable que con la llegada de la influenza también pudiera reemerger COVID. Y el reto es importante porque nuevamente la ocupación hospitalaria puede estar ahora combinada con personas que tienen infección respiratoria aguda grave causada por influenza y quienes la tengan por COVID. ¿Cuándo va a acabar la epidemia? Repito lo que he dicho en innumerables ocasiones, preparémonos para una epidemia larga. Este primer ciclo epidémico se prolongará en junio, en julio, en agosto y todavía algunos estados, concretamente Jalisco y Nuevo León, posiblemente de acuerdo a las proyecciones matemáticas, podrían tener extensión de sus epidemias en sus capitales hasta octubre. Y como esto va a durar mucho tiempo, recordarán que en febrero dijimos preparémonos para una epidemia larga. Como esto va a durar mucho, no podemos estar perpetuamente con ni el país ni los demás países cerrados o enclaustrados, limitados en su vida pública. También en esta conferencia del 16 de abril, el doctor juró que el punto de mayor contagio ocurriría entre el 8 y 10 de mayo. Ajá. Y aquí dejo en claro, estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y como suele pasar en todas las epidemias, con un hilo, una cola, una continuidad de la epidemia ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias semanas más. Esta es la predicción para este primer ciclo. Insisto, quiero dejarlo extremadamente claro, si y solo si se mantienen las medidas de acuerdo a lo programado, las medidas de mitigación comunitaria que implican quédate en casa. El 5 de mayo tuvo ya saben qué, de predecir que el coronavirus dejaría máximo 6,000 muertos. Ya vamos en unos 33,000, aunque él tenga otros datos. ¿Se va a poner bien difícil esto? No. 30,000 va a ser si nos portamos bien y nos va bien. Si no, dice en esta entrevista, de hecho la leo textual, solo si se mantiene el grado de control de la movilidad pública durante los siguientes 3 meses, las predicciones serán fieles y posiblemente estaremos con una cifra entre 25,000 y 30,000. Si no, podría ser una mayor mortalidad. Él dice, López-Gatell dice en esta entrevista con la agencia española EFE también que al gobierno no se le ha salido de las manos el control de la situación. Textualmente dijo, no hemos tenido que tomar decisiones que bordan el límite de la ética, como decidir que una persona se queda sin ventilador porque le toca a otra. Puedo decir con mucha tranquilidad que evitamos muertes. Cuando hablamos de la nueva realidad que enfrentaremos ante la circunstancia muy probable de que esta epidemia va a durar mucho tiempo.
No me refiero exclusivamente al tiempo de este primer ciclo epidémico que empezó en febrero, el 28 de febrero, y que hemos identificado por predicciones que podría terminar en octubre. Me refiero a que un escenario muy posible es que la epidemia de COVID-19 esté teniendo nuevas oleadas o nuevas recaídas en términos epidémicos, en donde volvamos a tener periodos de transmisión del virus SARS-CoV-2 causante de COVID. Como esto va a estar ocurriendo por un tiempo hasta hoy impredecible, pero que podría extenderse al menos por un par de años, 2 o 3 años, la preparación ahora es para vivir y convivir con un agente infeccioso como es el virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19.